Hola, hoy quiero hablarles sobre el libro de 80 años de avivamiento en Colombia, una historia que me impactó mucho, porque muestra cómo la fe puede mantenerse incluso en medio de las dificultades. Este libro nos cuenta cómo la iglesia cristiana en Colombia fue creciendo con el paso del tiempo, especialmente cuando los creyentes colombianos comenzaron a asumir el liderazgo. A esta etapa se le conoce como la generación dorada. Personas que decidieron servir a Dios con todo su corazón y expandir el evangelio en el país. Pero algo que me llamó mucho la atención es que este crecimiento no fue fácil. Mientras leía, yo pensaba que todo era un proceso normal, pero la historia cambia completamente. Muchos creyentes comenzaron a ser perseguidos. No era algo pequeño, era algo fuerte. Se habla de ataques a templos, quema de Biblias y rechazo por parte de la sociedad. Incluso, algunos líderes fueron encarcelados solo por predicar el evangelio. Y en ese momento, yo me puse a pensar si realmente tendría esa valentía. Porque no es fácil mantenerse firme cuando sabes que puedes perderlo todo. En medio de esta situación, el libro presenta historias muy impactantes que muestran lo que realmente vivieron algunos creyentes. Por ejemplo, Carlos Julio Agudelo, quien fue el primer mártir de la iglesia cuadrangular en Colombia. Él fue asesinado el 29 de febrero de 1953 en Puerto Wilches, Santander. Lo impactante es que, después de ser capturado, fue torturado durante 2 semanas. A pesar de los golpes y el sufrimiento, cuando recuperaba el conocimiento, seguía predicando y llamando a las personas al arrepentimiento. En una ocasión, fue gravemente herido y arrojado al río Magdalena para que muriera. Sin embargo, logró salir y llegar a una casa cristiana, donde dio testimonio de su fe antes de fallecer en el hospital. Esta historia muestra un nivel de fe y entrega que realmente impacta. También está el caso de Luis Ignacio Rovira, quien fue otro mártir del Evangelio cuadrangular. En medio de una fuerte persecución religiosa, un grupo armado llegó al culto con la intención de atacar. Dispararon contra las personas presentes y en ese momento murió Luis Ignacio Rovira, quien estaba sirviendo en ese momento como copastor. También una niña perdió la vida en ese mismo ataque. Esto ocurrió en un contexto de intolerancia religiosa muy fuerte, donde simplemente creer diferente podía costarte la vida. Estas historias hacen que uno no vea la fe como algo superficial, sino como algo muy real, que en ese tiempo implicaba riesgo, dolor y sacrificio. Además, muchos creyentes no solo enfrentaron persecución, sino que también tuvieron que predicar en medio de miedo, rechazo y limitaciones. Pero aún así continuaron llevando el mensaje. Y algo muy importante es que a pesar de todo esto, la iglesia no se detuvo. Al contrario, creció. Esto demuestra que el sufrimiento no detuvo a la iglesia, sino que la fortaleció. Gracias a ese esfuerzo y sacrificio, la iglesia logró expandirse y consolidarse como una de las más importantes en el país. Para mí, una de las enseñanzas más importantes de este libro es la perseverancia, porque muchas veces nosotros nos rendimos fácilmente. Pero esta historia nos muestra personas que siguieron adelante, incluso en medio de situaciones muy difíciles. También nos enseña que la fe verdadera no depende de las circunstancias, sino de la convicción que tenemos en el corazón. Y algo que no podemos olvidar es que todo esto no fue solo esfuerzo humano, sino que hubo una obra espiritual detrás. Fue Dios quien sostuvo a cada persona, quien les dio las fuerzas en medio del miedo y quien permitió que la iglesia creciera a pesar de todo. Gracias por ver este video. Que Dios nos dé la fortaleza para mantenernos firmes en nuestra fe, así como lo hicieron aquellos que marcaron esta historia.